Hola amigos de Pareja y Familia, soy el pastor Juan Barrera que les saluda una vez más, deseando bendiciones y compartiendo aquella información sobre temas que nos importan mucho. Nuestros hogares, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Pareja y Familia es una extensión de la Iglesia Cristiana Metropolitana aquí en Santiago. Una iglesia pequeña, naciente. Somos unas pocas familias que nos reunimos, una iglesia basada en la Biblia, en las Escrituras, en la sana comunión. Tenemos algunas redes sociales, si ustedes quieren conocernos un poco más. En Facebook, Iglesia Cristiana Metropolitana, en Facebook, Pareja y Familia, en Facebook, Juan Barrera M, psicólogo cristiano, en Instagram, Juan.BarreraMunoz, en YouTube, Pareja y Familia TV, donde ustedes pueden acceder a este programa y a todos los anteriores. Tenemos además un nuevo recurso, un curso por correspondencia digital, online, gratuito. Usted ingresa a la página de Pareja y Familia, busca el curso por correspondencia, pincha ahí el código QR y inmediatamente lo lleva al curso. Si le ayuda, si le edifica, hágalo a su ritmo, compártalo también con otras personas. Hemos estado hablando acerca de la adversidad en la familia, cómo enfrentar la adversidad como familia. Este programa está dirigido a la adversidad como una oportunidad para crecimiento en la familia. Como hemos visto ya con anterioridad, el sufrimiento es universal, es una experiencia que todos experimentamos alguna vez, que nos deja muchas veces confundidos, tristes, desmotivados. Sin embargo, la historia y la experiencia de muchos cercanos nos ha demostrado que el sufrimiento también es una oportunidad para crecer. Luego de una experiencia de sufrimiento, son muchas las personas y familias que experimentan un cambio dramático en sus vidas. Cambian su manera de ser, sus prioridades, sus amores. Aprovechan estas experiencias, a veces traumáticas, para crecer, para desarrollarse, para dar un nuevo sentido a sus vidas, para crecer espiritualmente. Me enterraron muchas veces, pero no sabían que yo era semilla. Es una frase que identifica muy bien a estas personas que se reinventan luego de la muerte de algún ser querido, de una traición o de un abandono. Los cristianos tenemos la oportunidad de mostrar a los que no creen cómo sufre un cristiano y cómo el sufrimiento puede ser usado por Dios para el desarrollo emocional y espiritual de una persona o de una familia. Este programa abordará ese tema, la adversidad en familia como oportunidad de crecimiento. El sufrimiento trabaja en nuestro carácter. Existe una relación entre el sufrimiento y la formación del carácter. Para ello debemos entender bien a qué me estoy refiriendo cuando hablo de carácter. Y no lo estoy haciendo en el uso habitual que las personas emplean para el término, sino que me refiero a la configuración, a la forma de ser de una persona. ¿De qué manera el sufrimiento podría crear o alterar la configuración de una persona? ¿Qué hace el sufrimiento que puede alterar los aspectos habituales e integrados de una persona? ¿Cómo actúa el sufrimiento que puede llegar a alterar la manera como una persona se comporta consigo mismo y con los demás? El sufrimiento puede hacer dos cosas en nuestro carácter. Primero, puede destruir o influir para mal en el modo de ser de la persona. Este aspecto está bien definido con las palabras, comillas. Después de la muerte de su esposa, nunca más fue el mismo. Hay un cambio. Después de lo acontecido, le costaba sonreír. Hay un cambio en el carácter. El sufrimiento destruye el carácter y se lleva la alegría, la capacidad para experimentar placer, para disfrutar. Coloca al cuerpo en un estrés constante. El que sufre se llena de nostalgia, extraña lo que perdió, centra la atención en lo que no tiene, se llena de culpa, llora. El sufrimiento nos conecta con lo más íntimo de nosotros, con nuestras creencias,
con nuestros valores, como vimos en otro programa, con nuestras reglas. Muchísimas veces estas características pueden llegar a ser ingenuas, supersticiosas y hasta infantiles. Crecemos con pensamientos de este tipo. A mí nunca me va a pasar nada. Yo soy capaz de cualquier cosa. Y crecemos con estas creencias. Nos formamos de esta manera hasta que llega el sufrimiento, como dolor, como muerte, como abandono. Y descubrimos que aquello que pensábamos ser o tener sirve de muy poco o de nada. Dejamos la ingenuidad y nos enfrentamos en el sufrimiento a la vida tal cual es. Surge otra pregunta además. ¿El sufrimiento destruye el carácter o muestra el verdadero carácter de la persona, lo que permanecía escondido? Pueden ser ambas cosas. El sufrimiento crea el verdadero carácter, muchas veces adornado por las comodidades, por el ego, por las circunstancias favorables, y otras veces acaba con el carácter, lo quiebra. Muchas personas y familias pierden la fe frente al sufrimiento. Personas muy creyentes frente a la adversidad dejan de creer. Segundo, el sufrimiento crea carácter. Arrasa con lo superficial y saca lo mejor de la persona. El sufrimiento crea dignidad, valor, orgullo propio, tenacidad, adoración. Tenemos muchos ejemplos de ello. En mi consulta, por ejemplo, he escuchado repetidas veces historias de mujeres con hijos pequeños que han sido abandonadas por sus maridos y que se sobreponen a la tristeza, al sufrimiento, que sacan fuerzas y valor que no sabían que tenían y salen adelante con sus hijos. Estas mujeres son verdaderas heroínas anónimas cuyas historias de carácter hacen llorar a veces al más fuerte. Conozco de cerca la historia de una mujer hermosa, de tez blanca y ojos verdes. Tenía 2 hijos a los que adoraba, uno de 13 años y el otro de 9. El verano del año 2009 se sentía caluroso, pero con la alegría de las vacaciones. Esa mañana del 19 de enero salió a trabajar como ella lo hacía siempre. A media mañana recibió un llamado que su hijo más pequeño había sufrido un accidente. Salió corriendo del trabajo para llegar al lugar donde se encontraba su hijo, solo para enterarse de que éste ya había partido. Un camión había terminado con la vida de su hijo. Entonces sus ojitos verdes se llenaron de abundantes lágrimas y su boca pequeña de gemidos y sollozos. Pero se puso de pie, apenas. Se aferró a lo único que no podía cambiar en medio de esa tragedia, la fe y la esperanza. Han pasado 15 años de esa dolorosa experiencia y esta mujer hermosa todavía llora a su hijo. Pero sonríe, vive, trabaja, cree, ama, espera. Esa mujer es mi esposa, Guadalupe. Hace años escuché la historia de cómo en la antigüedad purificaban el oro. En un pocillo metálico el orfebre colocaba el oro y luego le aplicaba fuego hasta derretirlo. Sobre la superficie, por efecto del fuego, comenzaban a aparecer residuos o impurezas que eran retiradas con delicadeza por el orfebre. Hacía esto varias veces hasta que quedaba solo el oro líquido, puro. Cuando el reflejo del orfebre se podía ver en la superficie, era señal que el oro estaba purificado. El fuego había hecho su trabajo. Para el no creyente, el reflejo visto en el oro puede ser la libertad de las Para el no creyente, el reflejo puede ser el verdadero yo, libre de las impurezas. El orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia, el rencor. Para los creyentes puede ser la imagen de Dios, que purifica una vida a través del sufrimiento, hasta reflejar su imagen en ellos y transformar esas vidas para siempre, ¿no? Llenarlos de fe, de amor, de comprensión, de esperanza, de ternura. Esta es otra oportunidad de crecimiento, conocer mejor a Dios. El sufrimiento desnuda nuestra existencia, arrasa con todo lo superficial y nos revela tal cual somos. En la Biblia se habla de Job, un hombre justo, quien debido a unas extrañas circunstancias se ve privado de todo su bienestar.
y en poco tiempo pierde sus bienes, sus hijos, su salud, su rango, su dignidad, y acaba en el suelo de un basural rascándose la piel sarnosa con un trozo de teja. Hay quienes dudan de la verdadera esencia de Job. No obstante, Jesús, el Maestro, lo nombra y lo legitima como una persona real. Es un libro difícil de entender. Los amigos de Job intentan consolarlo aludiendo a los argumentos clásicos. Job hizo algo malo y no lo quiere reconocer. La gente buena no sufre, no le pasan cosas malas. Entre muchas lecciones del libro se puede destacar esta. El sufrimiento dirigió a Job hacia Dios de una manera dramática. Se siente confundido respecto a la obra de Dios, maldice el día en que nació, discute con Dios, pero nunca maldice a Dios. Nunca habla mal de Dios. En medio del sufrimiento y del sinsentido, exclama: aunque Él me matare, en Él confiaré. Al final del libro aparece Dios en escena y entonces uno como lector esperaría una explicación para el sufrimiento de Job de parte de Dios, pero no la hay. Solo se leen las palabras de Dios, que hasta ese momento ha estado en silencio, una reprensión por la dureza con que los amigos han tratado a Job, insistiendo en su presunta maldad escondida, y luego un largo discurso que deja en claro que Job no tiene la capacidad para entender la soberanía de Dios ni el actuar de Dios. Job se humilla. Y luego de todo su tránsito por el sufrimiento, acaba diciendo: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos desde el sufrimiento. El sufrimiento produjo en Job una visión de sí mismo y de Dios como nunca la tuvo antes. Luego de esta experiencia de adoración íntima, Job es restaurado completamente. El sufrimiento nos lleva a Dios, a amar más a Dios, a adorar sin comprender, a no hablar mal de Dios, a confiar en sus planes misteriosos e incomprensibles. Nos lleva a la humillación, al descubrir que no somos nada y Dios es todo, que Él es el Señor y nosotros sus siervos, y que el Señor no está obligado a dar explicaciones y que busca nuestra fidelidad como persona, como familia. Para terminar, el sufrimiento en familia es una oportunidad para crecer personalmente y también como un núcleo familiar. El sufrimiento no exige comprensión, sino fidelidad, obediencia, fe, adoración. Las palabras de nuestro Maestro nos desafían hasta ese encuentro final con Él. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Soy el pastor Juan Barrera, que se despide de ustedes, mis amigos, hermanos, y les dice: hasta pronto.